Bueno, ¿qué tal a todos? Por acá Carlos Seré en la séptima clase de Forex Básico, un curso para personas que quieran comenzar en el mercado de divisas, principiantes. Vamos a empezar, bueno, realmente hemos empezado desde cero. Esta es la séptima clase. Si llegas recientemente y me encontraste y chocaste con uno de mis videos por acá por YouTube, te aconsejo que vayas a la primera clase para que vayas viendo más o menos, siguiendo el hilo de lo que vamos hablando. Estuvimos hablando, ¿verdad?, en la clase número 6 acerca de lo que era el apalancamiento y lo que era el lotaje. Y es importante aprender esas cosas porque eso es lo que va a determinar cuánto dinero estás arriesgando y hacer operativas realmente en Forex sin saber cuánto dinero voy a arriesgar y después de meter las órdenes, ver cómo el precio se te va en tu contra a una cantidad de dinero que no era realmente lo que tú querías apostar o querías arriesgar o invertir, pues asusta muchísimo más y puede entonces llevarte a grandes problemas. Entonces, habíamos conversado, ¿verdad? Recapitulando bastante rápido, que el apalancamiento era el poder que te da el broker. Para hablarlo en palabras bien simples, el broker te va a dar una palanca. Él va a poner una cantidad y tú vas a poner otra. Él te dice, si tú pones tanta cantidad, yo te lo voy a multiplicar por 50 o 100 en caso de que los brokers estén regulados por Estados Unidos. La mayoría de los brokers regulados por Estados Unidos tienen un apalancamiento entre 50 a 100. De hecho, se ha estado tratando de legalizar que todos los brokers estén, el apalancamiento esté entre 1 a 20. Pero hasta el momento está permitido entre 50 a 100. Y entonces eso te obliga a tener más capital en tu cuenta para que puedas entonces poner órdenes más grandes, ya que 1 a 50 no te permite a ti poner grandes órdenes en el mercado. Por ejemplo, si tú tuvieras $200 y lo multiplicas por 50, tendrías solamente un poder de $10,000 en el mercado, lo cual no te permitiría poner un mini lote tan siquiera. Aunque sí el mini lote cuesta $10,000 ponerlo, pero en realidad por las situaciones del margin call, que también lo hablamos en la clase pasada, el broker no te permitiría poner como tal los $10,000. Tendrías que poner quizás algunos 8 mini lotes o algunos 9 mini lotes. Entonces, pero si digamos que esos mismos $200 que tú tienes en tu cuenta, vas a un broker internacional y te ofrece un apalancamiento de 1,000, pues estamos hablando que tienes 200,000. Ya en este caso podrías poner hasta casi dos lotes en el mercado. No es recomendable, claro que no. O sea, no es recomendable porque las oportunidades que tienes, cuando hacemos trading hablamos de posibilidades. Nunca, los patrones no siempre se completan. El precio a veces va hacia un camino y a veces toma unos giros imprevistos. Así que siempre se va a hablar de posibilidades, no hay nada seguro. Hay altas posibilidades. Yo lo comparo muchísimo a la meteorología. Eh, digamos que estas personas estudian ciencia, estudian los sucesos atmosféricos y se basan en diferentes posibilidades de qué sucedería si la tormenta viene o no hacia nuestra región. Acá en Puerto Rico estamos bien familiarizados con esos asuntos, ya que en cada verano nos enfrentamos a diferentes tipos de tormentas que amenazan con golpearnos. Y muchos de estos meteorólogos siempre se van a basar en altas presiones, se van a basar en la dirección del viento, se van a basar también en el polvo del Sahara, que también puede afectar, y ellos van a hacer sus pronósticos de lo que posiblemente podría suceder, pero no necesariamente hay una alta seguridad de que pase así. Siempre hay factores sorpresas que pueden salir a último momento. Y no lo hace por no acertar, no significa que son malos meteorólogos, sino simplemente son factores que salen de último momento, que cambian la dirección de estas tormentas. De igual forma, familia, de igual forma sucede con el trading. Nosotros hacemos análisis, determinamos una dirección del precio y de último momento posiblemente salió una noticia que no la esperábamos, salió de último momento, algo sucedió que giró el precio en nuestra contra. Por eso no es recomendable tener $200 y poner un lote y medio en el mercado, aunque el broker te lo permita, no es recomendable, ya que solamente estarías intentando una sola oportunidad. Así que no es recomendable. Entonces,
¿Qué significaban los lotes? Vamos a seguir entonces repasando por acá. Un lote, cuando decimos juego con un lote, yo le estoy poniendo $10 de ganancia a cada pip, ya sea a mi favor o en mi contra. $10 de ganancia a mi favor o en mi contra. Con un mini lote, que son 10,000, yo le estaría diciendo al mercado, yo quiero ganarme a $1 cada pip que yo consiga. Si consigo 10 pip, me ganaría $10. Y en el caso de, ¿verdad? En el caso de un lote aquí, si consigo 10 pip, pues me ganaría $100. Y en el caso del microlote, pues por cada 10 pips que yo consiga, pues conseguiría $1. Y entonces, este tipo de apalancamiento microlotes es más recomendable a la hora de comenzar en Forex. Siempre aconsejo que comiencen por un microlote, porque aquí hay algo importante. Nosotros cuando comenzamos no estamos buscando ganar dinero, estamos buscando ganar algo que vale mucho más que el dinero, se llama consistencia. Si tú consigues consistencia en tus trades, créeme que vas a ganar mucho dinero. Lo demás es simplemente, mira, cambiar, mover este uno para acá, luego mover este uno para acá, y ya inmediatamente el mismo sacrificio que tú hacías, para ganar, digamos, $1 por cada 10 pips, va a ser el mismo esfuerzo y sacrificio que vas a hacer ahora para ganar $100 por cada 10 pips. Así que familia, sin más preámbulos, vamos entonces por nuestra séptima clase, que es el spread. Bueno, el spread lo podemos definir también conocido, ¿verdad? Como bid ask o bid offer. Es la diferencia en el precio de una cotización al que los participantes del mercado están dispuestos a comprar o vender un activo. En este caso, el spread muchas veces, en el caso de MetaTrader, hay una parte en MetaTrader que es la aplicación, ¿verdad? Que la mayoría de las personas usan como tal para poder operar en el mercado, y lo consiguen abajo, en los settings, abajo se llama quotes, y lo hay simple y lo hay advanced, como avanzado. Entonces, a veces vamos a ver en el lado izquierdo un precio diciéndonos, por ejemplo, en este caso 1.15.382, y en el lado derecho podemos estar viendo 1.15.385. Entre esos dos, lo que va a haber de diferencia sería simplemente algunos 3 pips de diferencia en el spread. Entonces, antes de seguir, vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué son pips realmente? ¿Qué son pips? Pues mira, estos primeros, en el caso del euro, ¿verdad? Estos primeros 3 números, 1.15, le dan la cotización al euro como tal, el 1.15. Y estos 3, 8, 2 son los que realmente con los cuales nosotros más vamos a trabajar. Del 1.15, este 1.15 casi no se mueve. Esto es bien, o sea, se necesita tiempo para que el mercado pueda mover del 1.15 al 1.16 o del 1.15 al 1.14. Usualmente pueden pasar un día entero y el precio siempre va a estar en 1.15. Y entonces, pero tú dices, ¿y cómo tú ganas dinero? Pues ganas dinero por esto. Al primer dígito que encontramos en la derecha se le llama pipet. Y este número tiene que cambiar hasta el 9, para que este 8 cambie al siguiente dígito. Entonces, vamos a la pizarra para que lo puedan ver mejor. Muy bien, vamos aquí a la pizarra. Vamos entonces a la pizarra. Tenemos 1.15, 3, 8, 9. 1.15, 3, 8, 9. Muy bien. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Que este número me va a determinar los pips. En este caso, aquí hay 8 pips. Y en este caso, aquí, vamos a encontrar que este número me representa al número 10. En otras palabras, esto que tú ves aquí, aunque se ve un 3, realmente me está diciendo 38. 38 pips, ¿ok? En este caso aquí hay 38 pips. Y este va siempre a correr de 0 a 9.
De hecho, todos corren de 0 a 9. Lo que sucede es que este cambia primero, luego cambia este, luego cambia este, luego cambia este. Y como había mencionado, este específico número, para que cambie de 1.15 hasta 1.16, el precio se tiene que mover 100 pips. 100 pips para que eso pueda cambiar. En este tipo de mercado del COVID-19 en el cual estamos operando, sí es bien común encontrarse este movimiento de 100 pips en un día. En mercados anteriores como el 2018 no se veía realmente un movimiento de 100 pips en un día. Era extraño, tenía que haber una noticia o algo bastante grande para ver cómo el mercado se mueve. Ahora con el COVID-19 vemos un mercado que puede moverse no solo 100, sino hasta 300 pips en un día. De hecho, la divisa de Canadá para para finales de febrero y principios de marzo se movió 400 pips en un día. La divisa que realmente sí tiene la capacidad de moverse siempre 300 y 400 pips, aunque yo había visto fuera del COVID-19, es GBP USD, que es la libra esterlina contra el dólar americano. Esta divisa sí en realidad se mueve bastante, podía darte 100, 200 pips, 300 pips en un día. Además, casi siempre sus movimientos son de 100 pips en un día. Pero encontrar a un USD CAD, o sea, el dólar americano versus el dólar canadiense, mover 400 pips en un día es una locura, ¿sabes? Estamos hablando que los mercados tienen una gran volatilidad en este tiempo. Por lo tanto, familia, repasando, vamos de nuevo acá para que ustedes puedan entender. Hay muchísimas personas que siempre me preguntan, ¿cómo yo sé cuánto estoy arriesgando, Edgardo? Yo no, en verdad no entiendo bien los pips que estoy arriesgando y cuánto representa eso en dinero. Nada, es fácil. Mira, digamos que si aquí tú miras este número, siempre vas a pensar que tiene 8 pips. 8 pips. Y si le sumas a este, digamos que tienes 38 pips. ¿Ok? Entonces, este 38 tiene que llegar a 100 para que este que está aquí, el número 6, o sea, en este caso el 5, me cambia el número 6. Tiene que haber 100 dígitos, 100 pips, 100 pips, para que este que está aquí, que era 5, me cambie a número 6. Y entonces finalmente tendríamos 1, 16, 0, 0. Y vuelve a empezar nuevamente el pipet. Aquí vendría el pipet empezando en de 0 a 9. Espero que me hayan explicado, que me haya explicado bastante bien. Entonces, finalmente, ¿cómo yo determino el riesgo? Volvemos a lo mismo. Tenemos 1.15, 3.89. Si mi operativa se mueve de 1.15 y vamos en venta, recuerda que cuando hablamos en venta, en la clase de tendencia hablábamos que vamos hacia abajo, en venta. Si el precio se mueve 1.15 y se me llega a mover 1.15 hasta 1, vamos a ponerle 1.0, vamos a redondearlo para hacerlo más fácil, 1.089. Si me mueve de 1.15, 389 hasta 1.15, 0.89, aquí estamos hablando entonces que tenemos un movimiento de 30 pips. ¿Por qué 30 pips? Porque si se fija, este 3 bajó a 2, bajó a 1 y bajó a 0. 3, 2, 1, 0. Por lo tanto, si este que está aquí siempre me va a hablar de las decenas. Este número que está aquí me va a hablar a mí de las decenas. Este dígito aquí siempre me va a hablar de 10, me va a hablar de 20, me va a hablar de 30, de 40, de 50. Y este me va a hablar a mí de los números 100, 500, 600, 700, 800 o para abajo 400, 300. Aquí, en este específico,
Ahí están los 100 pips. Los 100 pips. Y usualmente, para tú encontrar movimientos grandes que den más de 100 pips, pues tenemos que ir, ¿verdad?, a temporalidades de 1 hora a 4 horas. Usualmente en esos tipos de movimientos de temporalidad de 1 hora y 4 horas encontramos los beneficios de 100 a 200 pips. Entonces, eso es lo que representa ganar 30 pips. Por lo tanto, ¿y cómo yo saco el cálculo ahora, Edgardo? Pues fácil. Si tienes 30 pips a tu favor por 0.10, habíamos hablado que cada 10 pips a un mini lote era $1, eran $10. Con un mini lote, estamos hablando que el pips me costaba $1. Cada pips me costaba $1. Y tú conseguiste 30, pues entonces aquí estamos hablando que tenemos 30 pips. Por lo menos, tenemos finalmente $30. Y es lo mismo, si lo hubiéramos conseguido con un lote, pues entonces, si lo hubiéramos conseguido con un lote, pues tú haces el mismo cálculo matemático. Conseguirlo con un lote representaría que entonces, si yo conseguí 30 pips a mi favor, 30 pips, esto está lento aquí, escribiendo, 30 pips a mi favor, y habíamos hablado en el apalancamiento que cada pips con un lote equivalía a $10 por un pips. $10 por un pips. Por lo tanto, si conseguí 30, pues entonces conseguí una ganancia de $300. Familia, no pare más. Esto es así de simple. Si usted tiene duda, yo le aconsejo que lo vuelva a ver y lo vuelva a repasar nuevamente y lo vuelva a escuchar. Entonces, vamos a cubrir 2 puntos más que quiero también tocar en esta clase. Entonces, tenemos aquí que dentro de esta profesión existen unos costos. Tú dices, pero, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta a mí hacer Forex mensual? Pues mira, realmente, a diferencia de otros mercados financieros, por ejemplo, yo hice futuros para el 2017 y había que pagar $7 al broker, había que pagarle $7 mensuales por los gráficos en tiempo real. Entonces, había que pagar al broker también comisión y también había que pagarle al broker la licencia por la plataforma que él te estaba prestando para poder hacer futuro. Al menos ese broker cobraba eso. Posiblemente pueda haber otros que no te cobren nada o que te cobren mucho menos, pero en Forex, MetaTrader no cuesta nada. Tú no pagas absolutamente nada por usar a MetaTrader mensualmente. Es gratuita. Entonces, sí tienes que pagar algo que se le llama comisión. ¿Qué es la comisión? Pues a esa comisión significa que el broker te va a cobrar quizás algunos 30 a 60 centavos, dependiendo por cada orden que tú vas poniendo. También el broker te va a cobrar lo que le llamamos spread. Y el spread, ¿verdad? Es la diferencia entre ambos, entre el bid-ask. O sea, el bid es el precio más alto al que el comprador está dispuesto a pagar y el ask es el precio más bajo que el comprador está dispuesto a vender. Y esa diferencia entre ambos es la que vamos a conocer como spread. Es esa diferencia. Eso, cuando tú pones una operativa en Forex, por esa razón siempre vas a entrar negativo, aunque veas el precio ir a tu favor. Siempre vas a entrar por un lazo de tiempo negativo para cubrir el famoso spread. ¿Cuánto puede ser el spread? Y eso es algo que muchas personas hacen trading y no se fijan en cuánto está el spread. Y entonces, a veces se meten a hacer trading en malos horarios. Y de eso voy a hablar en la próxima clase.
Meterse a hacer trading en malos horarios, las posibilidades de tú perder dinero son más porque no te estás fijando en el spread. Hay un spread que a veces, el spread saludable en el euro dólar es un spread de 2, 3 pips. Más, hay veces que está hasta a un pip de diferencia el spread. Entonces, el tú entrar al mercado negativo, negativo 6 pips o 6 pips o entrar negativo 10 pips de spread, estamos hablando que tú no vas a ganar nada. ¿Para qué tú vas a hacer trading si ya de por sí el mercado es complicado? Y para colmo tienes el reto de que el spread está tan costoso que ya vas en negativo por 10 pips. Y cuando finalmente pases esos 10 pips, finalmente el precio te dio una tendencia de 20 o 30 pips, no vale la pena. Realmente no vale la pena. Así que eso es algo que tienes que considerar. Y a eso réstale también la comisión. Por lo tanto, uno tiene que buscar operativas y horarios súper importante eso, anótalo, horarios buenos, donde haya mucha liquidez, porque lo que va a determinar o lo que te indica a ti que el mercado, que hay liquidez en el mercado, son spreads bajos. Cuando el spread está bajo, son buenos momentos de operar. Es como hablamos en las primeras clases. Cuando el spread está bajo, estamos hablando que el lugar a donde nosotros vamos a ir a vender nuestro producto está lleno de personas. La liquidez siempre nos va a hablar de muchas personas en ese momento, en ese lugar, haciendo intercambios de moneda. Y eso es algo que usted tiene que buscar a la hora de operar. Va a buscar sesiones, horarios, donde haya mucha liquidez. Entonces, otra cosa que también es bien peligrosa, por ejemplo, el slippage. No sé si lo dije bien yo ahí con mi inglés, pero específicamente esto nos va a hablar sobre la variación entre el precio solicitado y el ejecutado por el mercado. ¿Qué quiere decir eso? No sucede tanto, pero ahora con el COVID-19 yo lo he visto un poco más. Hay brokers que a veces tienen problemas con ejecutar órdenes porque no tienen buenos proveedores de liquidez. Y esos brokers no te los recomiendo. Si tú ves que cada vez que tú pones una orden, tú la pusiste en 1.15, 3.82 y finalmente el precio se quedó loading, así pensando, y cuando te entró en 1.15, 1.15, 4.15, digamos. O sea, tú dices, no, pero yo la puse en 1.15, 3.82 y me la tomó en 1.15, 4.15. O sea, como que me cogió casi como 3, 4, 5 pips después que yo había ejecutado la orden. Eso se llama el slippage. Ese es el problema a veces, de esos tipos de broker que no tienen buenos proveedores de liquidez y eso puede pasar también cuando vas a cerrar las órdenes. A veces estás positivo 40, 50 o estás positivo $200 en el mercado y cuando la vas a cerrar el precio se quedó pensando por el slippage y finalmente se cerró la orden, aunque positivo, pero se cerró la orden, qué sé yo, digamos en positivo $180 y tenías 200 algo. Entonces, esos slippage te roban mucho dinero. ¿Y cómo se puede uno, verdad? Cuando hay noticias, me sucedió una vez que yo puse un stop, digamos, de un stop bastante ajustado y la noticia fue tan volátil que yo debía de haber perdido, digamos, 10 pips y finalmente perdí como 40 pips por un slippage en las noticias. Eso es normal, porque las noticias son volátiles y a veces el movimiento es tan y tan grande que no se consigue una contraparte rápido. Y cuando el precio reacciona y encuentra en la otra contraparte, ya el precio se ha movido más de 40 pips. Entonces hay otro costo en el mercado que se le llama el swap. Y el swap en trading es una comisión que te cobran algunos brokers.
en algunos productos por mantener abiertas una posición al finalizar la sesión. En otras palabras, esto es dejar overnight los trades. Esto es dejar el overnight un trade. O sea, tú lo dejaste toda la noche. La operativa va a tu favor y te gusta cómo está corriendo y tú básicamente la dejaste corriendo toda la noche. Y esa comisión en algunas divisas, por ejemplo, cuando en euro GBP es una de las divisas menores, pero si tú vas en corto en euro GBP, si tú estás en corto, el swap, al menos en el broker que tengo, te lo paga positivo. Y eso es bueno porque por dejarla corriendo toda la noche, te lo paga positivo el swap. Es positivo, te da dinero por dejarla abierta. Pero si tú vas en otras divisas, por ejemplo, si estás en corto en USD-CAD, el swap es negativo, te resta tus ganancias. Así que son cosas que tú tienes que tomar en consideración, pero lo más importante de todo esto es familiarizarte, ¿verdad? Con los pips, con los pipettes y todos estos detalles que, ¿verdad? Que son parte del juego, familia, son parte de las inversiones y que yo creo que todos nosotros debemos de prestarle atención. Cuán costoso está el spread, si está muy costoso no se hace trading. Por ejemplo, el spread en días donde en, el spread en días festivos, por ejemplo, el spread en días festivos, por ejemplo, Navidad o algunos días festivos de Nueva York, donde el mercado de Nueva York cierra y Canadá cierra, y hay algunos como Japón y otros más que quedan abiertos, el spread es bien costoso. Y a veces está el spread tan alto como 7, 8, 10, 12 pips. Bien costoso. No vale la pena. No hagas trading en esos días. No, sabes, como que disciplínate, domínate y no quieras hacer trading esos días, no vas a ganar dinero. ¿Para qué vas a hacer trading si las posibilidades son bien bajas de que gane? No vale la pena. Por lo tanto, como que desiste a eso y vete, disfruta ese día festivo con tu familia y no hagas nada. Digo, si quieres practicar, digamos que estás empezando y tienes fiebre de practicar, no hay problema, pues puedes hacerlo en demo, pero no inviertas tu dinero real en eso. Así que, familia, en la próxima clase vamos a estar hablando, en la 8ª clase, vamos a estar hablando acerca de la importancia de los horarios. Quiero que tomen en consideración eso, porque los horarios, los días en donde se hacen trading tienen que ver mucho para conseguir bajos spread y altas posibilidades de ganar en el mercado. Qué gusto para mí estar por acá con ustedes. Soy Edgar Loseré, familia, y los veo por allá en la próxima clase. Chao, hasta pronto.